Queridas y queridos lectores de Solo Sambor, soy Paulina Vieites. Estoy muy feliz de poderlos saludar aquí en este espacio de charlas con café. Tengo aquí muy cerquita de mí en Ciudad de México a Juanma Ortega que nos viene a platicar de este libro Tu dolor de espalda tiene solución si sabes cómo, publicado por Planeta. Él es un experto en todo lo que tiene que ver con lo músculo esquelético y ya está aquí para contarnos todo acerca de cómo podemos trabajar nuestros dolores de espalda y vivir una mucho mejor calidad de vida. Bienvenido a Charlas con Café, Juanma. Ya quería conocerte. Felicidades por el libro. Muchas gracias a ti, Paulina, por invitarme y por estar este rato aquí conmigo. Y sobre todo, lo más importante es que hagamos un trabajo importante para que todo aquel que nos vea cambie lo más importante, que es su mentalidad a la hora de afrontar una lesión de espalda o un dolor. Totalmente. De hecho, en el libro dices que muchas veces nuestras hernias están en la cabeza, porque a pesar de que nos duele y nos duele y nos duele, prolongamos el dolor, tomamos analgésicos y no nos hacemos responsables de lo maravilloso que es, Juanma, conocer nuestro cuerpo, atender a las señales que nos está mandando, reconocer que somos flexibles y trabajar en ello. Cuéntanos un poquito de dónde viene esta necesidad tuya derivada de tu consulta de compartir en un libro todo esto que has aprendido a lo largo de los años y todas estas técnicas que has ido perfeccionando para ayudar a tus pacientes. Pues principalmente porque los métodos tradicionales que teníamos nos llevan a tratar solamente un síntoma, un dolor, una inflamación, pero no realmente a tratar el origen del problema que ha generado ese dolor y esa inflamación. Por eso, lo más importante es que el propio paciente cambie su chip, que cambie su foco. Es decir, no te preocupes del dolor, el dolor no es un enemigo, el dolor solo vino a indicarte que hay algo en tu cuerpo que no está funcionando correctamente. Por tanto, deja de tapar el dolor y ponte a intentar averiguar por qué tienes ese dolor, que esa es la pregunta, es por qué tú tienes ese dolor si realmente no has tenido un accidente, un traumatismo severo que te haya provocado una lesión grave, ¿no? Pues oye, tienes una fractura de vértebra porque te has caído de 2 metros de altura, evidentemente tenemos el detonante de tu dolor. Pero la gran mayoría de pacientes, te diría que incluso más del 95-96% de lo que vemos en consulta, no les ha ocurrido nada traumático. Ellos solitos, utilizando su cuerpo mal, han llegado a generar ese monstruo dentro de ellos que les está quitando en muchos casos la calidad de vida. Y ahí es donde entra el concepto que comentabas de la hernia mental o la hernia cerebral. Y es ese paciente que lleva años sufriendo, que lleva encima una carga tremenda y que ya no le permite hacer una vida como salir a cenar con su familia, jugar con sus hijos pequeños, dar un paseo de media hora, porque no puede. Entonces, realmente ya empiezas a crear tu hernia mental después de tener tu hernia discal, ¿no? En la parte de columna. Y ahí es donde realmente llega el problema. ¿Por qué? Porque en el momento que una persona empieza a estar afectada emocionalmente por ese dolor, la dificultad para recuperarse cada vez es mayor, porque realmente ya no estás positivo, ya no ves la salida, ya empiezan las típicas expresiones de consulta de he probado todo y nada me funciona. Y ahí es donde ya entro y le digo, bueno, probaste casi todo, porque por desgracia la mayoría de tratamientos que todos han probado son pasivos y es fundamental que entiendas que un problema de este tipo lo tienes tú y la única persona que te va a ayudar a salir de esto eres tú. No hay otra. Eso es. Totalmente hay que saber cómo. A ver, ¿cuántas veces, Juanma estimado, sabemos que vamos a acudir al médico y nos van a ofrecer cirugía, fisioterapias, todas estas cosas pasivas que nos tienden a solucionar el mundo porque bien lo dices durante todo el libro. Estamos acostumbrados, queridas y queridos lectores, a estas soluciones inmediatas para las cosas. A mí, quíteme el dolor. Si usted me tiene que operar, quíteme el dolor y opéreme y no me importa nada, absolutamente nada más. Y después recaen en los mismos dolores. Peor porque se han debilitado por la cirugía probablemente y de pronto es una invitación este libro a hacernos responsables de nosotros mismos, a trabajar con disciplina, constancia y de verdad hacernos conscientes que en nosotros está el cambio. Aprendí muchísimo en este libro, Juanma, por ejemplo, del loco de la moto, ¿no? Cómo llega contigo, como dices tú ya, o sea, pero completamente deprimido, sabiendo y asumiendo que no va a volver a montar su moto, bicicleta o lo que sea, y de pronto
acuerdo con todo este sistema que tú desarrollas, aprende a hacer estos ejercicios que además vienen al final del libro. Sale por aquí Juanma explicándolos, ya llegaremos a ello. Ay, ahí. Y de pronto tú le das esta solución, él se hace responsable, es constante y te lo encuentras a todo lo que da en la calle otro día, feliz de haber logrado. Pero qué bonito que te cueste trabajo, pero que sea tu responsabilidad y tu propio regalo estar bien, Juanma. Lo más importante, y cogiendo un poco el ejemplo, tomando nota de ese motorista, ¿no? que nombro en el libro, que realmente se curó él y a día de hoy sigue montando en moto. Pero la clave está en que el paciente, la persona en general que sufra ese cuadro doloroso, entienda en su cabeza que tú eres el que has generado eso y tú eres el que lo tienes que revertir. No el problema social de la comodidad, la inmediatez, todo tiene que ser sin esfuerzo, fácil, cómodo para todo el mundo. Y eso realmente no es así en ningún aspecto de la vida y en este tampoco. Por eso este no va a ser diferente. Aquí, si tú quieres curarte, si tú quieres salir de esto, tienes que ser tú el que sea responsable de decir, yo tomo las riendas, soy el protagonista de mi historia y busco esa ayuda, ese 20% que digo yo, ese 25% que yo te puedo aportar con conocimiento que tengo estudiado ya de muchos años, de cientos de casos tratados, de un montón de pacientes que han pasado por nuestras manos, pero realmente nadie te va a curar si tú no quieres. Nadie. Totalmente. Y luego las decisiones que tomamos, Juanma. A ver, queridas y queridos lectores, vamos al gimnasio de pronto, empezamos a hacer elíptica y luego cargamos un poco de peso, pero luego nos metemos a hacer tai chi, pero pilates, sin saber si tenemos una afectación de algo que al contrario de estar ayudándonos este tipo de ejercicios, nos están afectando más, ¿no? Y por eso hablas de esta alineación de todo el cuerpo, ¿no? Como es importante conocer de pe a pa nuestra columna, las vértebras, cada músculo, tener y fomentar esta flexibilidad a través de vitaminas, ejercicios, oxigenación, agua, o sea, tantas cosas, Juanma, pero sobre todo parten de no ser irresponsables y decir, porque me ofrecieron esta clase, me voy a meter y a ver qué pasa, o soy un jugador de golf y ni modo, me duele la espalda todo el día, pero yo voy a mi golf sin tratarte, ¿no? Me encanta esta colaboración, además, que planteas con los médicos que están a lo mejor buscando tampoco operar a sus pacientes, sino que se restablezcan a través de un sistema que les ayude a fortalecerse si sí necesitan cirugía o a recuperarse después de la misma. Claro, realmente lo que tenemos que buscar en el paciente, en la persona, como te decía antes, es ese cambio, ¿no? Ese cambio de mentalidad y que realmente tú entiendas que el problema no es la hernia, por poner un ejemplo de una lesión de algo muy habitual, ¿no? La mayoría de pacientes que vienen a consulta, tengo una hernia, tengo dos, tengo cinco, tengo muchas hernias ya. Pero hay datos estadísticos que se han estudiado incluso, que son muy llamativos, como, por ejemplo, me viene a la cabeza uno de un estudio realizado sobre 3.000 personas sin dolor de espalda, y que al hacerles unas pruebas diagnósticas, resonancias magnéticas, que es son las que necesitamos para valorarlo en condiciones, más del 43-44% tenían lesiones discales y no tenían dolor. ¿Realmente el problema es la hernia? ¿Esas personas estarían todas dañadas, sufriendo? No, hacen vida normal, no sabían que tenían ese problema. Entonces, ese punto es clave para que un paciente convencional haga ese cambio de mentalidad y diga, uff, si hay esos datos, que tantas personas sin dolor tienen esas hernias, estamos hablando casi de la mitad. De 3.000 personas, 1.500. Pero es que hay datos que en porcentajes de población entre 15 y 30 años, 15 y 30 años, adolescentes, gente joven, aproximadamente, y sin dolor también, en torno al 40-42% tienen lesiones degenerativas en discos, en vértebras, brutal. Y eso es porque estamos utilizando nuestro cuerpo al revés. Nuestro cuerpo se diseñó para el movimiento y, como decíamos, estamos todo el día en posiciones estáticas y nadie nos contó, a nosotros tampoco, a los fisios tampoco nos contaron, qué tiene que hacer un paciente para aminorar esa carga que hace cada día y que no le acabe pasando esa factura. ¿Por qué? Porque al paciente le educaron a vete a la camilla de tal especialista, túmbate y que te cure. Mira, no te va a curar nadie si tú no te pones a tomar las riendas de tu proceso de curación,
Porque si tú has perdido elasticidad en un músculo, si tú has perdido movilidad en una articulación, yo no conozco ninguna técnica que te vaya a dar la elasticidad que perdiste, que te vaya a dar la movilidad que perdiste. Sí, algunos dirán, bueno, yo voy al quiropráctico y me coloca la vértebra. Sí, pero como no quites la tensión del músculo que descolocó la vértebra, mañana estás igual. Bueno, Claro. con menos cash en el bolsillo. Ya sé. Y además esta vida tan sedentaria, Juanma, que hace que estemos frente a los computadores o los teléfonos y ni siquiera tengamos buenos hábitos. Platícanos un poquito de estos buenos hábitos que sí podemos realizar, como por ejemplo pararnos, cambiar de postura. Hay gente que ahora escribe en sus computadoras parada y que tiene ergonómicamente escritorios, sillas, etcétera. O sea, sí hacernos más conscientes que pequeños cambios pueden hacer la diferencia. Mientras estoy haciendo esta charla contigo, me duele la espalda, Juanma, y lo tengo que confesar, y estoy buscando cómo acomodarme, aunque tenga yo a mi Palacio de los Azulejos atrás, todo me duele y me quiero hacer así, y no, y sabes, o sea, entender que debemos cambiar y que tenemos con simples movimientos y simples cosas de buenos hábitos en nuestras manos ese cambio y esa salud. Claro, en tu caso ya estás somatizando. Ya estoy, ay, ¿qué le voy a decir a Juanma que No, me no, cure? no es real. Mira, es importante porque vivimos en un entorno social que si analizamos un poco la conducta humana, siempre la culpa es de otra persona o de otra cosa. Nunca es tuya, ¿vale? Siempre es más fácil darle el muerto al de al lado, ¿no? Y ahí es cuando todo surge. Las personas tienen que entender que una silla regulable en altura, un colchón, o una mesa que se eleva o no, que tú te levantes un minuto cada hora en tu posición de trabajo, eso solo va a modular o a retrasar la aparición del problema. Pero deja de darle vueltas a comprarte cosas súper caras. Mira, me vienen a la cabeza pacientes con colchones de 3.000 euros, que si me ayudas, no sé en pesos mexicanos cuánto puede ser ahora mismo de memoria, sesenta y pero cinco mil por pues ahí. fíjate, ¿vale? Hay o sillas ergonómicas con un montón de estudios de historias detrás que lo que acaban es soltando un montón de dinero y que realmente no son conscientes de que el problema no es la silla, ni el colchón, ni la mesa, eres tú. El problema así de crudo y de duro eres tú. Eres Sí, la persona que ha generado ese problema. Todo lo demás lo que hace es modular. Te va a hacer que en lugar de que padezcas ese dolor, esa lesión hoy, a lo mejor lo padezcas en 4 o 5 años. Pero mi objetivo es que no lo llegues a padecer, claro. porque cuanto más tarde aparezca, incluso es hasta peor, porque Peor porque, claro, tu cuerpo ya no tu responde igual. naturaleza, tu naturaleza va bajando a medida que vas Exacto. cumpliendo años. Por tanto, Exacto. puedes recuperar con cualquier edad, pero recuperarías más despacio, con mayor dificultad. Y sobre todo, la clave no está en poner el foco en todas esas cosas que has nombrado, que hemos nombrado ahora, sino poner el foco en qué es lo que te falta a ti. Y yo le voy a dar una pista muy rápida a todo el mundo. Y son, para que no volvernos locos, dos cosas. La primera, el cambio de mentalidad que hablábamos, que dejemos de mirar al dolor, dejemos de mirar a la pierna que me coge un calambre, que me Ujú. falla. Dejemos de mirar ahí. Vamos a mirar a lo que falla, al por qué falla esa pierna. Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta de forma muy, muy, muy global, aunque mis recetas, como siempre digo, nunca son universales, porque tú y yo somos diferentes, Y y es un tratamiento diagnóstica, personalizado. en una prueba diagnóstica podemos tener tú y yo la misma lesión, pero yo soy un hombre, Exacto. tú mujer, tú trabajas de una forma, yo trabajo de otra, a lo mejor yo hago un tipo de ejercicio y tú haces otro. No, no, no vale esa receta para todo el mundo que muchas personas buscan. Entonces, pero sí hay un denominador común en la gran mayoría de pacientes, y cuando te digo en la gran mayoría de pacientes, mira, no te voy a decir el 100%, porque, bueno, siempre tenemos a alguien que tiene otra cosa más, pero el 99% de los casos, que son muchos, tienen una rigidez muscular y una falta de elasticidad tremenda. ¿Por qué? Porque no la trabajas, porque es aburrido, porque no es divertido, no es Sí. dinámico como Porque irte a no un somos gimnasio. constantes, porque no Vas al somos gimnasio, disciplinados. vas al gimnasio con el amigo, con el vecino, con alguien del que trabajo y es más entretenido porque hablamos un poco mientras entrenamos. Pero realmente eh, nosotros hacemos tratamientos a día de hoy, gracias a la unidad de rehabilitación online que utilizamos, con pacientes de todo el mundo. Y claro, mucha gente me pregunta, oye, pero tú si vives en España, ¿dónde está la camilla de México? Digo, no, no hay camilla en México. Hay una persona que aplica un tratamiento de movimiento activo ¿Eres tú? que nosotros le pautamos y que lo puede hacer con muy poquito material en cualquier lugar del mundo.
Y ese Es una material es maravilla. súper móvil por si viajas, por trabajo, por si viajas por ocio de vacaciones. Puedes llevar el 95% de tu equipo siempre encima. El resto son excusas, una silla, una pared, una goma Exacto, elástica. Bueno, exacto. la espaldera la simulamos con una barra que ocupa un trocito de 50 centímetros en un maletero de un auto. Es que no necesitas nada, solo necesitas el conocimiento y bueno, hay una cosa que no vende ni Amazon ni nadie, que son las ganas. Las Las ganas ganas, sí. las tienes o las sacas, pero no las vas a conseguir. Y eso es lo que te va a dar esa persistencia, ese poder solucionar, no aliviar. Porque es muy importante que el paciente o la persona que nos escuche entienda, ¿tú qué prefieres? ¿Aliviar o curar? Yo, por ejemplo, los que prefieren aliviar es que prefiero ni trabajar con ellos. Eso es un Sí, fracaso garantizado. sí, porque Porque quieren magia, lo que dices tú, eso, ¿no? claro, quieren magia y de hecho, fíjate que me pasa, mira que yo en todos los sitios que hablo, en mis propias redes, en el libro creo que lo nombro 50 millones de veces, no hay magia, no hay milagros, pero todavía me pasa que algunos vienen buscando al Jesucristo calvo, a ver si aparece de la nada y les hace ahí Y sí, esa imposición de les toca manos. y les impone las Ah, manos y ya, pues sí, no. yo he de decir que todavía no estoy especializado en milagros. Lo voy a intentar, lo prometo, pero realmente no se me da nada bien. Eso sí, lo que sí le garantizo a la gente es que hay trabajo. Por eso, cuando un paciente entra, a mucha gente se queda en shock, porque le decimos que la unidad de rehabilitación que utilizamos trabaja 365 días al año y nosotros estamos detrás. Es Exacto. independiente, da igual que sea Navidad, Día de Muertos, lo que tú quieras. Si hay un problema, nosotros estamos detrás, no es al minuto, pero en menos de 24 horas ese paciente tiene su ajuste hecho, tiene su atención. ¿Por qué? Porque lo importante es que todo lo que en tus 30, 40, 50 años atrás no has cuidado el cuerpo, intentemos que el proceso de equilibrarlo sea lo más corto posible y solo hay una forma, que es trabajar más que los demás. Cuando el resto están de fin de semana, tú estás trabajando. Cuando el resto están de vacaciones, tú trabajas. Y eso lo aplicas como un método de vida en todo y seguro que el dolor te va a ayudar, en el trabajo te va a ayudar y en todo vas a conseguir mucho mejores resultados. No, totalmente. Qué bonito es saber que puedes controlar tu cuerpo, Juanma, que eres disciplinado y que lo puedes lograr y que los resultados al final son para ti. Nadie va a sufrir tu dolor más que tú mismo. Nadie va a alcanzar la flexibilidad más que tú en tu propio cuerpo. Y por eso me encantó este libro, porque además nos implicas, nosotros tenemos que aprender a saber cómo hacerlo. Y luego, lo último con lo que quiero cerrar es el peligro de estos tontos motivados de los que hablas tú, que son estos coaches y esta gente que es que te acompaña, que es que te ayuda a hacer un ejercicio, que son entrenadores y no están preparados para entender la trascendencia que tiene una decisión mal tomada, un mal movimiento que verdaderamente te puede afectar, ¿no? Entonces también tener cuidado, queridas y queridos lectores, con todas esas personas que aparecen ofreciendo milagros en el gimnasio o en donde sea, o suplementos o lo que sea, para ahorrarnos ese tiempo y esa responsabilidad nuestra y luego nos someten a peores resultados y a peor dolor. Hoy en día vivimos en la época del gurú, del vendehumos, Sí, sí, pero ¿sabes por qué están esas figuras? Porque las personas las demandan. Y te voy a explicar por qué. sí, Mira, muchas personas que pueden ver esta entrevista simplemente van a coger una computadora, van a utilizar una computadora en cuanto finalice la reunión que vean, la entrevista, y ellos van a teclear un email. Dime qué ejercicios son los que tengo que hacer para curarme. Claro, si tú como usuario de una red social estás pidiéndome a mí, que no lo voy a hacer nunca, no lo van a encontrar en ninguna red social, 3 ejercicios mágicos que acaban con tu hernia discal. Es mentira, no existe, porque los que te van bien a ti no me van bien a mí. exactamente. Pero claro, si tú como usuario ya demandas eso, el sistema te da placer, te da lo que tú quieres. 3 ejercicios que solucionarán tu hernia discal y además, para rematarlo ya, es en 2 días. O sea, ya la bomba, ¿no? Claro, Sí, yo compitiendo contra mí, que es, te puedo ayudar, pero uno a uno, para estudiar tu caso con mi equipo, para ayudarte, porque tu caso se tiene que diseñar para ti, analizando tu exacto. postura de trabajo, tu lesión, dónde están tus bloqueos, dónde está tu rigidez. Y además, vamos a tardar 8, 9, 10, 12 meses incluso en revertir todo esto. He perdido el partido. Contra Sí, tres sí, ejercicios mágicos en 2 días, yo no sí. tengo nada que hacer.
Pero por eso es la bondad y maravilla de los libros, querido Juanma, porque estás haciéndonos reflexionar, estudiar. Es un libro que se percibe como muy profundo en la parte de investigación y de pronto te va llevando y te va llevando a entender esa responsabilidad que tenemos que asumir. Estimado Juanma, me fascinó, me encanta que tengas tú también esta generosidad para compartir no solo el testimonio de tantos pacientes, sino tu propio proceso y cómo fuiste llegando a este método. Hay una app, entonces pueden buscar en el libro, bajarse esa app y también ir preparándose para fortalecer su cuerpo, pero sobre todo acercarse a profesionales como Juanma, que también atienden en línea, para que podamos vivir una vida mejor y detectar qué es lo que nos funciona a cada quien. Yo ya voy a hacer mi cita, mi consulta contigo, Juanma, y gracias por estar en esta conversación de charlas con café y por este libro. Felicidades. Nada, muchas gracias a ti. Y en el libro lo que van a encontrar es una muestra universal, porque evidentemente yo no sé quién va a leer el libro, simplemente para que organicen en su cabeza cómo sería un tipo de tratamiento del que podemos hacer. Es cierto que cualquier persona que, que pueda empezar a moverse un poquito con lo que hacemos ahí en la aplicación que le viene ahí para ver los vídeos, para empezar a utilizarlo, si no tiene una lesión súper, súper tremenda, que es posible que necesite un poco más de ayuda o de asesoramiento, van a notar una mejoría, claro, no en un día ni en dos, pero dale un mes y ponte a hacer esos trabajos y verás cómo tu cuerpo poquito a poco cambia. Poquito a poco va cambiando y te vas recuperando lo que perdiste. Pero no hay magia y no hay soluciones inmediatas. Hay trabajo, disciplina y compromiso y eso te llevará al resultado final que es vivir sin dolor y curar tu problema. No, qué maravilla vivir sin dolor. Te cambia el carácter, Juanma. Tenemos que ser individuos más felices, menos frustrados, menos angustiados, que odien menos, que vivan más. Y eso a veces es provocado por algo físico que no estamos detectando y decimos, ¿por qué todo el tiempo estamos irritables? ¿Qué está pasando aquí? Pues es porque no estamos atendiendo la verdadera causa de raíz de nuestros dolores y nuestros problemas. Eso es, todo suma. Nuestro cuerpo tiene muchos sistemas, desde el sistema nervioso, sistema digestivo, el sistema hormonal, el sistema musculoesquelético que estamos trabajando nosotros en nuestra especialidad más. Y todos esos sistemas tienen que ir engranados para que el cuerpo fluya. Si tu Sí, cuerpo no fluye, acabas dejando un sistema cojo. Ese sistema cojo hace que otro coge y exacto. has montado Círculo vicioso. en la rueda de la rata que decimos, ¿no? Ya para Sí, salir de ahí necesitas que alguien te pare y te diga, stop, sí. cambia esto y coge este camino que es el que te va a llevar a salir de ese pozo en el que tú mismo te metiste y sin darte cuenta, que es lo peor. Por eso creo que lo más importante no es buscar una solución mágica de qué ejercicios son los que tengo que hacer, sino léete información en el libro, busca en YouTube, busca en redes sociales, busca donde sea, pero empieza a pensar de otra forma. No te centres en el dolor, no te centres en la hernia, céntrate en por qué creaste ese dolor, por qué creaste esa hernia y seguramente conseguirás esa solución tan ansiada, como bien decías, para vivir sin dolor y para que todo en tu vida, bueno, tenga fluidez y seas más Exacto. feliz y no te afecte emocionalmente. Exacto, gracias Juan Ortega, bienvenido siempre a México, a tu casa que es Solo Sanborns, qué rico cafecito y nos vemos queridas y queridos lectores en la próxima charla con café. Adiós Juanma, Muchas felicidades por el gracias. libro, Chao. bienvenido siempre. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, chao.